día yo les voy a hablar sobre espacios vectoriales. Antes de empezar hablando con este tema, hay que tener claros algunos conceptos. El primero de ellos es ¿qué es un conjunto? Para mí, la forma más fácil de recordar qué es un conjunto, básicamente y fácilmente, es pensar en una bolsa que puede estar vacía, llamada conjunto vacío, o llena, llamada conjunto. Yendo al campo de la matemática, el conjunto con el que se suele trabajar son con los conjuntos numéricos, números naturales, racionales, irracionales y enteros. El segundo de los conceptos que debemos tener claro es ¿qué es un vector? Fácil y sencillo. Es un segmento de recta que tiene una magnitud, una longitud, una medida, una dirección, que es en el eje, en qué eje se encuentra, y un sentido, si está yendo hacia arriba o hacia abajo. Otro de los conceptos que tenemos que tener claro es qué es un espacio vectorial. Es una estructura algebraica creada a partir de un conjunto no vacío, como se explicaba anteriormente. Un conjunto, una bolsa, se denomina de aquella forma una operación interna llamada suma definida para los elementos del conjunto, y una operación externa llamada producto de un escalar definido entre dicho conjunto y otro conjunto con estructura de cuerpo. Esta parte incluye 10 propiedades fundamentales de las que vamos a hablar a continuación. Antes de hablar de dichas propiedades, hay que aclarar qué es un espacio vectorial. Se define como una suma de dos objetos y una multiplicación de un objeto por un número real cualquiera hasta el infinito. Si el conjunto V, con la suma de la multiplicación ya definida con las operaciones definidas, satisface las 10 propiedades que vamos a ver a continuación. Bueno, para que la primera regla se cumpla, todo elemento en X y Y, es decir, dos elementos, tiene que estar en B. La suma de ambos elementos tiene que estar en B para que se cumpla esta regla, ya que si no cumple por lo menos una, deja de ser un espacio vectorial y no aplica. Como segundo punto tenemos, para todo X y Y en B, X más Y debe ser igual a Y más X, es decir, que el orden de los factores, en este caso, no altera los productos al ser una suma. Como punto 3, para todo X, Y y Z en B, debe ser igual a X más Y, entre paréntesis, más Z, que vendría a ser igual a, entre paréntesis, X, Y más Z. Como cuarto punto, para todo X en B existe Y en B, tal que X más Y tendría que ser igual a Y más X, que toda esa operación vendría a ser igual a X. Recibe el nombre de módulo 0 del espacio. Punto número 5. Existe Z en B, tal que X más Z igual a Z más X igual a Y, que esto equivale a Z menos X. Sexto punto, si alfa es un número racional cualquiera y X es un elemento cualquiera en B, alfa por X debe estar en B. Tiene sentido, tiene que estar todo en B para que se cumpla. Si está fuera o no cumple con los requisitos, no se considera un espacio vectorial. Siguiente punto, número 7. Para cualquier alfa en R y X y Y en B, alfa vendría a ser igual a X más Y igual a alfa de X más alfa de Y. Es decir, se multiplica
y se aplica una propiedad distributiva, alfa con x más alfa con y. Punto número 8. Para todo alfa y beta en R y cualquier x en B, daría igual a la ecuación. Tenemos primero alfa por beta, entre paréntesis, por x, que daría resultado a alfa por x más beta por x. Se aplica una propiedad distributiva y cada valor alfa y beta tiene multiplicando x. Con punto número 9, para todo alfa y beta en R y x en B, alfa multiplica beta por x, que sería igual a alfa por beta por x. Como punto número 10 tenemos, para todo x en B, 1 por x seguiría siendo x. Como todo valor multiplicado por 1 sigue siendo el mismo valor, x se mantiene. Todo esto, si el conjunto con el que se cumple aquellas especificaciones, solo entonces el conjunto B más X se denomina como un espacio vectorial. Caso contrario, que se rompa cualquiera de estas 10 reglas, no es considerado como un espacio vectorial. Bueno, aquí tenemos un ejercicio que dice, sean los subespacios en R4, subespacio 1 lo tenemos aquí, subespacio 2 lo tenemos acá. Encuentra la base y la dimensión de los subespacios S1 intersección S2 y S1 más S2. También nos pide indicar si la suma es directa y justificar la respuesta. Bueno, entonces tenemos aquí los subespacios ya escritos, subespacio 1 y subespacio 2. Bueno, en este caso tenemos que darnos cuenta de que al tener el subespacio 1 a R4, vamos a saber que la dimensión del subespacio 1 va a ser igual a 4. Lo siguiente que haremos es fijarnos en esta parte de aquí. Podemos ver que tenemos dos ecuaciones, x igual a y z igual a t, lo que significa que tenemos dos ecuaciones, por lo tanto vamos a restar para 2, lo cual esto nos da un equivalente a 2. Entonces tenemos claro de que el subespacio en R es 4, tenemos dos ecuaciones, una aquí y dos acá, menos 2, y 4 menos 2 es igual a 2. Bueno, siguiendo con el subespacio 2, nos damos cuenta que la dimensión del subespacio 2 tiene distintos términos a los de arriba, lo cual significa lo siguiente. Tenemos estos valores de aquí dentro de los paréntesis. Como no son iguales, son linealmente independientes. Quiere decir que puede que compartan ciertos números, pero no son idénticos, lo cual obviamente pues los hace distintos. Bueno, entonces, viendo fácil, podemos ver que la dimensión de ese 2 es pues 2 porque tiene dado dos conjuntos, 1,1,0,0 y el otro 1,0,0,0. Entonces, la dimensión de ese 2 es 2. Bueno, una vez hallados estos resultados, vamos a hallar la suma de, pues, del subconjunto 1. Aquí está, base 1, todo bien hasta aquí. Notando aquí que x es igual a y, pues
y acá tenemos x, es una ecuación que se tiene que cumplir. Por lo tanto, queda de la siguiente forma. Queda así, x igual a x. Y después nos dice que z es igual a t. Tenemos aquí z, entonces nos da esto de aquí. Este paréntesis de aquí vendría a ser el aspecto que tienen los vectores de S1. Ahora, aplicando ley distributiva, factor común, nos queda esto de aquí. Primer término, esto es un más, y segundo término. Separamos x con lo que tiene x y z pues con lo que tiene z. Bueno, con el siguiente paso es descubrir que nosotros, bueno, la base de S1 da el siguiente vector, este de aquí. Ponemos todo en un solo corchete y pues sin problema llegamos a ese resultado. El siguiente paso es determinar los productos generadores de S1 y S2. Aquí tenemos S1 y S2. Productos generadores. Primero, el de S1 son estos dos que están aquí. Y producto generador de S2 son los otros dos que están acá. ¿Y de dónde sacamos los vectores que generan a S2? Pues de acá. Vienen directamente de aquí. Los copiamos exactamente igual y hasta ahí todo bien. Bueno, ahora lo siguiente que vamos a hacer es unir los conjuntos generadores de S1 y S2. Podemos ver aquí claramente, déjenme cambiar de color, que tenemos dos conjuntos iguales, uno de S1 y uno de S2. ¿Qué vamos a hacer? Como están repetidos, pues tachamos uno y no habrá ningún tipo de problema, pues porque ya tenemos en otro lado, no hay necesidad de repetir. Bueno, continuamos, todos eliminamos los dibujos, vamos un poco más abajo y tenemos esto de aquí. Nos dice que el producto generador, como les decía, producto generador de S1 más S2 nos da igual a esto de aquí, que es pues la base de S1 y S2 ya toda lista para hacer de un solo. Entonces pasamos a poner esto en una matriz que nos daría primero, segundo, segundo y tercero. Una vez teniendo estos valores puestos en una matriz, nos damos cuenta que están desordenados. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es ordenarlos de esta forma. Bueno, el tercero vendría a estar acá, el primero vendría a estar en medio y el segundo vendría a estar el último. De esta forma tenemos una matriz eh, escalonada. Bueno, antes de seguir, me salté un pequeño detalle. Vamos a determinar si esto de aquí es LI. Listo, bueno, tenemos las matrices y lo que vamos a hacer aquí, una vez teniendo ordenado, es restar a la segunda fila la primera fila. Nos da de resultado esto de acá. Aquí cometí un error. Aquí tendría que ser 0. Esto nos da pues un escalón. Listo, acá también. Un escalón. Listo. Entonces, al haber escalonado estas filas y al haber visto que no se eliminó, perdón, al haber escalonado esta matriz y al haber visto que no se eliminó ninguna fila, podemos decir que sí es linealmente independiente, ya que
por más que se intente eliminar, por más que se juegue, pues no se elimina ninguna fila. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Eliminamos los dibujos y continuamos un poco más abajo al siguiente paso. Entonces sacamos que la dimensión de S1 y S2 nos da igual a 3. ¿Por qué? Porque la base de S1 y S2 es esto de aquí. ¿Cuántos conjuntos tenemos? 3. Por eso la base pues va a ser, va a tener como coeficiente un número 3. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente imagen con los siguientes pasos. Ok. Ya, listo. Entonces tenemos lo siguiente. Lo que vamos a hacer ahora va a ser recordar, recordar el teorema de la dimensión de la suma. Un momentito. Teorema de la dimensión de la suma, que dice lo siguiente, que la dimensión de S1 más de S2 va a ser igual a la dimensión de S1 más la dimensión de S2 menos la dimensión de la intersección de S1 y S2. Entonces, como podemos recordar, la dimensión de la base de S1 y S2 es 3. En S1 teníamos, en el ejercicio original, en S1 teníamos dos términos, en S2 teníamos dos términos, ¿y cuáles eran los números que interseccionan? Perdón, los conjuntos que interseccionan son los que eliminamos. ¿Recuerdan? Son estos de aquí. Estos eran coincidentes, coincidían, por lo tanto, interseccionaba con este conjunto de aquí. Bueno, ahorita lo que vamos a realizar rápidamente es una comprobación de las matrices. Seleccionamos matriz 4×4. En esta ocasión no vamos a utilizar la cuarta fila, pero vamos a necesitar ingresar 4 valores. Entonces teníamos así los siguientes valores. Aquí era 1, 0, 0, 0. Aquí era 1 y 1. Acá era 0, 0, 1 y 1. Entonces le vamos a dar en descomponer vector en una base y nos va a botar los pasos. Entonces realizamos la resta como hicimos anteriormente. Déjenme anoto para que se note bien. Listo. Hacemos una resta entre estos dos números y aquí arriba queda 0. ¿Ya? Entonces seguimos bajando. Ya podemos borrar eso de ahí. Listo. Entonces, ¿qué es lo que nos queda de resultado? Nos queda esto de aquí. En este caso no vamos a tomar en cuenta los valores de acá porque están de más. Están de más. El programa no me permite ingresar matrices de 3×2, sino matrices cuadradas. Entonces simplemente vamos a ignorar esos ceros de ahí abajo y como les dije anteriormente, aquí se nos forma una escalera. Si pueden ver aquí muy bien, se nos forma una escalera igualito como nos quedó allá. Se nos forma una escalera, ¿lo ven? Entonces está bien hecho. Sabemos que esta matriz es linealmente indefinida. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención y espero que les haya servido de algo.
Hasta luego.